Bueno, hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de lo que es el periodo de la Grecia clásica. El periodo griego se divide el proceso griego, el mundo griego, lo que conocemos como Grecia en general, Grecia antigua, se divide en distintos periodos. Hoy nos vamos a dedicar a hablar un poco de ciertas características de la Grecia clásica. La Grecia clásica abarca más o menos el periodo comprendido entre el año 800 y el año 500, más o menos, antes de Cristo, ¿no? De lo que se considera el inicio de la era cristiana, o sea, del año cero. Eh, por si no lo sabían, antes del año cero es antes de Cristo, después del año cero después de Cristo. Lo que deberían comprender ahí, muy sencillo, pero bueno, quizás alguien no lo sepa, es que los siglos se cuentan igual en ambas direcciones. Es decir, del 0 al 100 es el siglo primero o el siglo primero antes de Cristo, o menos uno cuando lo escriben. Del 100 al 200 es el 2 y así sucesivamente, ¿no? Bien, como les decía, del 800 al 500 aproximadamente, es un periodo en el cual se caracteriza, por ser el de mayor desarrollo de lo que es el modelo urbano, ¿sí? Eh, Se terminan las monarquías locales que existían hasta ese momento, es decir, ya no existen reyes en cada una de las ciudades, y se pasa a un periodo de aristocracias locales. Perry Anderson lo explica bastante bien en ese sentido, ¿no? Mencionando que esas aristocracias hasta determinado momento funcionaban articuladamente con esas monarquías, pero ese espacio monárquico, esa forma de gobierno monárquica, tenía ciertos límites para el desarrollo de esas aristocracias, que estaban empezando a adquirir eh, mayor preponderancia a partir del comercio, de los intercambios culturales, de la adquisición de bienes, de tierras, etcétera, ¿no? Y en determinado momento se produce ahí una fractura y la transmutación de ese poder de lo que eran las realezas locales a las aristocracias locales, que son ellas quienes van a producir justamente el desarrollo general de las ciudades. Este modelo urbano implica a su vez el comercio de larga distancia, es decir, no solamente entre los distintos reinados que existían hasta ese momento, es decir, entre las distintas ciudades, sino también entre ciudades un poco más distantes, como por ejemplo puede ser, que ya lo vamos a ver con más detenimiento a medida que vayamos avanzando con este periodo griego, con Persia, ¿no? Que no queda precisamente cerca de algunas de las ciudades. Por otro lado, el desarrollo de una moneda más o menos universalmente válida para estos intercambios comerciales. Antes, lo que era mucho más frecuente era el trueque, ¿no? Que ustedes lo conocerán en su práctica cotidiana, si quieren, ¿no? Uno cambia una cosa por otra, qué sé yo, cuando estaban en el colegio o en la escuela, cambiamos una figurita por la otra, te cambio dos caramelos por un chicle y así sucesivamente. Bueno, justamente lo que sucedía hasta ese momento, que era mucho más extendido, era, por ejemplo, el intercambio de granos por animales, ¿no? El tema con ese tipo de intercambios es la dificultad para mensurar, para medir si el intercambio es efectivamente justo o si por otro lado no lo es. Es decir, eh, por ejemplo, 1000 kilos de maíz equivalen a un caballo o tienen que ser 1100 kilos o pueden ser 990. Bueno, ¿cómo mensuramos? No sé cuántos patos vale una gallina, ¿no?
todas las gallinas son iguales, todos los patos son iguales. Bueno, lo que se intenta con la moneda es justamente que haya cierta uniformidad en los intercambios, es decir, que una moneda valga una X cantidad fija y se puede intercambiar por, no sé, 10 kilos de harina. Sigue siendo igualmente un problema la adquisición de ganado o de carnes, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, me compro hoy 1 kilo de milanesas, pero ¿cómo hago yo para obtener 1 kilo de milanesas sin ningún tipo de sistema de conservación de ese tipo de alimentos perecederos, ¿no? Es un poco más complejo. Y por último, no menos importante, es la aparición de una escritura novedosa, que es la escritura alfabética, ¿sí? Eh, la escritura alfabética griega, que, bueno, quizás hayan oído hablar del alfabeto griego justamente, ¿no? Tiene un montón de simbolitos, para hacerlo así mucho más sencillo, que después muchos van a ser tomados por el mundo romano y transformados en lo que se conoce como latín, ¿no? Y después con el tiempo eso va a terminar transformándose en el lenguaje universal del mundo occidental. Por ejemplo, alfa va a terminar siendo A, que es una suerte de pescadito, ¿no? Eh, que si uno tiene un poco de buena voluntad, podría ser una suerte de A cursiva, ¿sí? Eh, y así, sucesivamente. Por otro lado, esta transformación que les decía en relación a el pasaje del mundo monárquico al mundo aristocrático implica también la aparición de las murallas. ¿Cuál es el sentido de las murallas? Bueno, el mismo sentido que tiene cualquier muralla en cualquier otra situación, ¿no? La protección frente a la posible invasión del mundo exterior, más en un universo donde es muy probable que uno tenga una invasión por parte de, no sé, de cualquier otra ciudad vecina o no tan vecina. Ah, y por último, otra de las características esenciales de este modelo urbano es que los núcleos residenciales, o sea, estas poblaciones, estas ciudades, estos modelos urbanos, implican la residencia en conjunto de agricultores y terratenientes. Es decir, el intercambio en ese momento se produce entre la ciudad y el campo, sí, pero como les había mencionado, creo que en la clase anterior, lo que, lo que se produce entre la ciudad y el campo es que en el campo se produce y en la ciudad vive quienes se apropian de esa producción, ¿sí? Justamente por ser el espacio urbano infinitamente más dinámico que el espacio rural.